Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenas tardes a todas, a todos. Este es un cafecito más en medio de la pandemia del programa de seguridad ciudadana. Y pues otra vez tenemos una invitada de lujo con un tema difícil, complejo, muy complejo, que espero que nos dé para esta y muchas más conversaciones. Tenemos a Rosana Reguillo, a quien, bueno, además de tener una enorme admiración, ella representa pues una mirada profunda, un conocimiento de frontera, desde hace mucho tiempo respecto a múltiples temáticas, pero ahora enfocada en la violencia digital, en la polarización y en temáticas que ella nos estará relatando. Yo dejo 6 preguntillas rápido para pedirle a Rosana que nos ayude con algunas de ellas que yo sé que ya las trae. La historia de Rosana nos interesa entender por qué llegó a este tema y por qué está en este tema. Nos interesa entender la manera como Rosana define la polarización. ¿Qué queremos decir cuando decimos polarización? ¿Cómo nos afecta? ¿Qué tiene que ver con nuestras vidas, con nuestros valores, sentires, quehaceres? La polarización. ¿Cómo somos o no somos parte de ella? ¿Cómo hacemos para no reproducirla? Si esto es posible. ¿Es posible no reproducir la polarización a través de las vías por las cuales esta fluye? Y un poco jugando con todo esto, la pregunta última es, Rosana, si el mundo sería un poco más feliz sin las redes. Vamos a preguntar algo, porque normalmente preguntamos en positivo respecto a las redes. Yo aquí te quiero preguntar, y probablemente seríamos un poco más felices si no tuviéramos eso que a veces parece un depósito de odios, entre otras cosas. Tenemos hasta 2 horas, si así queremos. Vamos a dejar a Rosana hablar, voy a conversar un ratito con ella y luego se abre la mesa, como siempre. La sesión se está grabando y se va a subir al canal de YouTube del programa de seguridad ciudadana, donde tenemos ya a esta altura más de 15 cafecitos, entre otros eventos. Bueno, Rosana, pues bienvenida otra vez, un privilegio. Cuéntanos, estamos aquí con mucho gusto de tener. Bueno, primero, muchísimas gracias por esta honrosísima invitación. Me da muchísimo gusto compartir con ustedes, con la dirección de incidencia, con este programa de ustedes que sigo también con muchísima atención a través de sus publicaciones y de sus análisis. Bueno, pues mi nombre es Rosana Reguillo Cruz, soy originaria de Guadalajara, de padre español y madre chiapaneca, pero realmente me crié aquí entre tapatíos, aunque a veces la tapatíez no se me da demasiado bien, ¿no? No soy una tapatía de cepa en ese sentido. Pero bueno, más allá, digamos, de una historia particular, lo quiero hacer de manera muy breve. Yo venía de trabajar, mis ámbitos más fuertes han sido los estudios de juventud, por un lado, los estudios urbanos. No me interesó siempre la configuración de ese entorno que llamamos urbano. Y en esos contextos, y por supuesto estudiar la cultura a fondo, en esos contextos me fui topando con 2 elementos fundamentales. Por un lado, lo que llamé en su momento la construcción social del miedo. Me interesaba profundamente entender cómo se podía gestionar políticamente las sociedades a través del miedo y a través de la esperanza, ¿no? Trabajando esto tempranamente, antes de entrar en el siglo XXI, cuando la gente me miraba y me decía, ay, ¿por qué estudiar eso, no? Y luego vino el 2001 y todo el mundo me dio la razón de por qué era importante entender eso, ¿no? O sea, pre-Torres Gemelas, post-Torres Gemelas. Entonces ahí hice mucho trabajo de campo. Yo tengo una formación etnográfica que me ha permitido también
o nos ha permitido en el laboratorio trabajar también la parte cualitativa, que normalmente en los estudios de análisis de redes no se toma en cuenta, ¿no? Entonces, en eso estaba, ese era uno de los temas, y luego fui derivando cada vez más en el tema de la violencia, ¿no? O sea, porque me interesaban los jóvenes y se me fue dibujando la violencia como un asunto nodal en mi trabajo. En eso estaba cuando en el 2011 la Universidad de Nueva York me hace el enorme honor de invitarme a ocupar la cátedra Andrés Bello en la universidad, y llego justamente en agosto, poco antes del estallido de Occupy Wall Street en 2017, del cual, perdón, de septiembre 17, del cual yo sabía, porque una amiga turca, ¿sí? Todos estos son datos que luego van a tener mucha relevancia. Una amiga académica turca me manda la invitación a Occupy Wall Street desde Turquía, desde la Universidad de Boğaziçi, en el Facebook, ¿no? Entonces llega con mucho entusiasmo la tarde de ocupar Wall Street, y yo llego, había más policías que manifestantes, ¿no? Estaban rodeados, ¿no? Cerca del toro de Wall Street, pero eso fue cambiando a lo largo de los días. Yo empecé una etnografía que duró 4 meses, y estaba en esa observación cuando me di cuenta de que yo no tenía categorías para entender a ese sujeto político que estaba ocupando esa micrópolis que fue Zuccotti Park. Eran sujetos que parecían minotauros conectados a la computadora, que hablaban un lenguaje que yo no lograba captar, y fue para mí muy entusiasmante, y dije, yo tengo que entender esto. Y como me sucede con muchos, yo digo que los objetos, yo no los busco, los objetos me buscan a mí. Y entonces ahí empecé a entrar en contacto con muchísimos activistas de lo que se llama tecnopolítica, que es el uso político de las redes sociales para impulsar cambios sociales, dicho de manera muy sencilla. En eso estaba cuando realmente yo dije, esto es una cosa que va a trastocar profundamente la sociedad como la conocemos. Las redes van a llegar a transformar profundamente todo esto, y yo tengo que estar lista para entender. Entonces, en 2013 empecé a invitar al ITESO a estos estudiosos, académicos, activistas españoles, norteamericanos, para irnos, digamos, familiarizando con el discurso. Empecé a tomar clases de análisis de redes, y me costaba un trabajo enorme el pensamiento matemático, etcétera. Y entonces ahí todavía no nacía la idea del laboratorio, pero llega 2015, post Ayotzinapa, y yo tuve una participación muy intensa en las protestas por los acontecimientos de Ayotzinapa, y en 2015 empiezo a recibir amenazas de muerte en Twitter y en mi correo, ¿no? Amenazas brutales que me mandaron, digamos, al psicólogo durante un tiempo, aunque yo no me quebré y no di muestras de que me estaba afectando, pero me mandaban fotografías de cuerpos quemados. Doctora, la estamos preparando al Ayotzinapa, doctora, ya vamos por usted. Así, terrible. Fue un acoso durante 3 meses. Me ingresaron al mecanismo de protección de defensoras y periodistas. Me dieron medidas cautelares que eran más preocupantes que estar sin medidas. Y entonces, en las demandas que se presentaron a la FEADLE, pues el Ministerio Público y los investigadores decían que era imposible saber nada. Pero ¿cómo va a ser imposible si ustedes tienen todas las herramientas para saber? Total que, bueno, duró la demanda ahí hasta que yo la cerré hace 2 años, me parece, 1 año. Pero entonces, cuando vi que ellos no entendían, dije, bueno, si ellos no entienden, yo sí voy a entender. Y ahí es donde ya formalmente empiezo a hablar primero con mi jefe inmediato, que es un tipazo, Enrique Páez, y con varios colegas de la universidad, ingenieros, psicólogos, gente de educación, gente que estaba muy metida en el tema tecnológico, y armamos un equipo multidisciplinario, postdisciplinario, para dar forma al laboratorio que en ese entonces se llamaba MetaLab.
y entonces empezamos a trabajar desde esa lógica. Ahí hemos ido, digamos, construyendo ya una metodología propia, hemos avanzado en la comprensión de las dinámicas digitales, perdón, hemos construido un conjunto de categorías analíticas y de conceptos para entender ciertas cosas. Entonces es un poco, digamos, el momento al que arribamos en el 2017 aproximadamente, y ya hasta la fecha, ¿no? Que llevamos ya trabajando, ya no como un programa auspiciado por la Dirección de Investigación, sino ya como un programa con derecho propio, ¿no? Que está vinculado al Departamento de Estudios Socioculturales en el ITESO. Entonces, así es la cosa, ¿no? Entonces, ¿qué ha cambiado en este fenómeno? A ver, han cambiado varias cosas. Por un lado, estamos desde hace varios años en un proceso de aceleración tecnológica brutal, ¿no? Para bien y para mal. O sea, pero por aceleración tecnológica entiendo desde luego el modo, digamos, en que se han ido transformando tanto los hardware como los software, ¿no? Que nos han permitido, digamos, convertir Internet en un espacio tan complejo y tan profundo, ¿no? Que va desde lo más superficial hacia lo más profundo que no alcanzamos muchas veces a ver. Y lo que hemos visto es, digamos, lo voy a decir de manera muy sencilla porque es un tema que requeriría mucho desarrollo, pero lo voy a marcar en tres momentos importantes. El primero, que digamos que nos lleva al tema que nos ocupa esta mañana, tiene que ver con 2012, ¿no? Y la candidatura del presidente Peña Nieto, ¿no? Es un momento muy fuerte, digamos, de discusión, de mucha deslegitimidad justamente por, por todo lo que se estaba viviendo. Y entonces es el momento de lo que se bautizó, algunos analistas así lo bautizaron, como el momento de los Peña Bots, ¿no? Pero la función de los Peña Bots era sumamente elemental. Se trata, el bot es, esto es muy importante, es una nota de pie de página que debe ser súper clara, ¿no? El bot no agota el problema de la orquestación digital con fines de manipulación, ¿no? El bot es un script, es una cuenta automatizada que no tiene capacidad de nada más que de reproducir ciertas cosas, pero luego vamos más allá. Cierro la nota de pie de página y entonces el momento de los Peña Bots es un momento, sí, de ataques, ¿no? A través, por ejemplo, de troles, que son otro tipo de cuentas, pero lo que veíamos ahí era una reproducción mecánica de ciertos discursos que tenían como fin acallar ciertas discusiones a través de la automatización, y lo lograban con muchísima facilidad y con muy poca resistencia, porque digamos que en México la tecnopolítica entró mucho más tarde, ¿no? Entró prácticamente a partir de lo de Ayotzinapa. Ese es un primer momento. Un segundo momento importantísimo va a ser el giro a Ayotzinapa en la vida digital del país. Y este momento de Ayotzinapa, ¿qué es lo que va a marcar? Va a marcar el incremento de la vigilancia, ¿no? El vigilantismo en redes, que va a ser clave para todo lo que estamos experimentando actualmente, ¿no? Entonces, ahí se detona un momento de vigilancia muy fuerte sobre todas aquellas personas, activistas, periodistas, defensores, que tienen una posición de exigencia muy crítica frente al gobierno, ¿no? Y estamos aquí ya hablando de un momento más fuerte, porque aquí sí ya empiezan, digamos, ya no es la reproducción del discurso y de la replicación de ciertos mensajes de se inauguró tal carretera, se inauguró tal hospital, repetido 100, 200 cuentas, ¿no? Repitiendo el mismo mensaje, sino ya estamos aquí frente a un ataque importante. Y el tercer momento es la llegada, digamos, en enero del 2019, de lo que podemos llamar, o como se autodefinen, la red AMLOB, ¿no? Donde desde luego participa muchísima gente real, convencidísima de las bondades de la transformación y de la administración, pero fundamentalmente se trata de una estrategia orquestada, ¿no? Eso es lo que ha venido cambiando, y esto ha sido, digamos, un incremento
muy, muy relevante de lo que podemos llamar polarización, que yo entendería de una manera muy sencilla, apelando a dos cuestiones. Para mí la polarización es la exacerbación del estado anímico a través del manejo de las emociones y sobre todo a través de la imposición de lo que Bourdieu llamó las doxas, ¿no? Esas verdades que son incuestionables, que no se pueden rebatir porque no parten, digamos, de una racionalidad, sino de la creencia, ¿no? Eso es para mí la polarización. No es un asunto estadístico de la mitad piensa de un modo y la mitad piensa de otro, porque eso es una manera muy, muy pobre de pensar el tema, ¿no? Porque no ayuda a entender estas cuestiones. Entonces, este manejo emocional es fundamental porque se monta sobre la propia lógica de funcionamiento de las redes que tienden, digamos, cuando hay un uso, voy a llamarle Lego, ¿no? No en un sentido despectivo, sino en un sentido, digamos, analítico, de personas que entran porque les gusta, ¿no? Trabajar o cotorrear en redes, en Instagram, en YouTube, etcétera, etcétera. Digamos, lo que sucede ahí es que es muy fácil que las redes operen como dispositivos de confirmación, ¿no? Y que entonces, como funcionan como dispositivos de confirmación, lo que hacen es exacerbar también el sesgo cognitivo, ¿no? Entonces, si yo creo que el Tren Maya, por poner un ejemplo, es una absoluta maravilla y realmente va a sacar de la pobreza a millones de indígenas que han estado abandonados, entonces yo me voy a parar en esa doxa y cada vez que no me confirmen esa idea, entonces voy a reaccionar cada vez con más violencia, porque no estamos hablando aquí de discusiones racionales, sino de manejos emocionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante entender eso y entender que estamos frente a lo que yo ya hacía tiempo llamé el espacio público expandido, ¿no? Que ya no es el espacio público al que estábamos acostumbrados, por ejemplo, Daniel Ponce o tú mismo, ¿no? O sea, era un espacio público en el que uno iba a la esquina a comprar el periódico, ¿no? O te llegaba tu suscripción, y entonces a veces te conectabas en onda corta, noticieros no sé, en España, etcétera, ¿no? Pero, digamos, la expansión y el crecimiento de Internet ha provocado esto que llamo espacio público expandido, donde la característica de velocidad, intensidad e inmediatez ha trastocado nuestro modo de estar en el mundo, ¿no? Entonces creo que esto es muy importante entenderlo y que no podemos, digamos, obviar lo que esto tiene como consecuencias. Yo creo que se vio muy claro en el caso de Cuba recientemente, ¿no? Esta idea del espacio público expandido en el sentido de cómo otra vez la polarización, esa exacerbación, convirtió a los inconformes y a los manifestantes en gusanos espantosos, ¿no? Manipulados por el imperialismo yanqui, o del otro lado, una descalificación brutal a todo lo que de alguna manera sí ha estado bien hecho. Entonces, esto es muy, muy preocupante. En otra línea de lo que podríamos pensar, tenemos lo que en el 2017, en mi libro de Paisajes Insurrectos, que recoge justamente toda esa experiencia del 2011 en Occupy Wall Street, Yo Soy 132, Pase Libre en Brasil, hasta llegar, que fue el ciclo de las plazas, hasta llegar, digamos, al 2016 con Nuit debout, ¿no? Noche en pie en Francia, digamos que ahí cierra un ciclo de plazas que es muy importante y que luego podemos, si queda tiempo, entender cuál ha sido su contribución a la última pregunta que te haces de si seríamos más felices sin redes o no. Y entonces aquí esto que yo llamé en ese libro zonas de intensificación afectiva me ha servido justamente para trabajar los análisis políticos sobre polarización, para entender, digamos, las narrativas y los puntos donde se agudizan estas zonas donde se intensifica el debate. Pensemos en el INE,
¿no? Yo defiendo al INE o INE corrupto, ¿no? Estas zonas que tensan la cuerda de un modo terrible y que están montadas sobre estas narrativas que no tienen, digamos, un anclaje racional, sino un anclaje emocional. Y vaya que yo soy defensora de las emociones, no digo para nada, me soy descartiana, ¿no? En el sentido de que hay que apaciguar el espíritu, ¿no? Yo creo que las emociones tienen una importancia política brutal, ¿no? Entonces ahí podemos llegar de manera muy rápida a lo que podríamos llamar la narrativa orgánica y la narrativa no orgánica, ¿no? La narrativa orgánica yo planteo que opera a partir de lo que llamé la polinización, ¿no? O sea, lo orgánico nos poliniza, nos pone a todos en una tesitura, digamos, más colaborativa, nos pone a todos, a los que participamos de esa lógica, el hashtag, por ejemplo, como vertebrador de la voluntad política, ¿no? Esa es la polinización. Pero la narrativa no orgánica lo que hace es montarse y trabajar justamente la idea de la polarización, ¿no? Esto es así es, y es muy, muy fuerte. Y estas estrategias de polarización están montadas en campañas orquestadas, pagadas desde algún lado, ¿no? Porque aquí se necesita mucho dinero para poder impulsar eso, y entonces es muy importante entender que no tenemos instrumentos para exigirle a los partidos, a los gobiernos, a los actores políticos, a los poderes fácticos, no tenemos herramientas para exigirles transparencia de dónde y cómo están pagando estrategias digitales, ¿no? Y hay compañías que han ido creciendo, que son giros negros, aunque a mí la palabra de vincular lo negro a lo malo me parece feo, pero por cuestión de economía del lenguaje voy a mantenerlo así, ¿no? Cómo han ido creciendo, porque hay actores políticos que pagan este servicio, ¿no? Entonces ahí fue cuando empezamos a trabajar en el laboratorio, ya teníamos algunos estudios, pero es justamente cuando empezamos a analizar el comportamiento, la narrativa, la lógica, la imagen y el lenguaje de la red de apoyo a López Obrador, cuando arribamos, digamos, a la caracterización de lo que llamamos, digamos, las cuentas orquestadoras o las cuentas que participan en una campaña, ¿no? Y así elaboramos 4 categorías fundamentales. Una que es la primera, que es el maestro de ceremonias, Master of Ceremony, que tomamos del mundo del rap, ¿no? El maestro de ceremonias es el que sale en el rap a marcar lo que se llama el flow, ¿no? El que capta la temperatura del ambiente y va poniendo la rima, etcétera, etcétera. Entonces, estas cuentas que son maestros de ceremonias, aparentemente, digo, son personas reales, pero con identidades construidas y perfiles construidos que ponen la narrativa que va a moverse a lo largo de un día, de una semana, de un mes, justamente a la hora que termina la mañanera, ¿no? Ahí se pone la narrativa, son estas cuentas que dicen, tal periodista es un corrupto y es un chillón y es un imbécil y hay que atacarlo. Y se le van encima. Y luego viene una segunda característica, una segunda caracterización o categoría de cuentas, que son las que nosotros, precisamente para deslindarnos de la banalización del concepto de bot, llamamos coro, ¿no? Este coro de cuentas automatizadas que replican y replican y replican, y lo hemos estudiado con muchísimo cuidado. O sea, tenemos, digamos, mediciones de cuánto puede, por ejemplo, tuitear una gente normal, ¿no? Y tomamos, digamos, la medición de Denise Dresser, ¿no? Que es una tuitera muy intensa. Este señor Epigmenio, que es otro tuitero intenso. Y luego tomamos varios, digamos, tuiteros que para elaborar, digamos, como un indicador de cuándo estábamos frente a una cuenta automatizada, ¿no? Entonces encontramos, por ejemplo, en este primer análisis,
de prensa corrupta y el Reforma todo lo deforma, encontramos, por ejemplo, cuentas que tenían 3 meses de creación y ya habían tuiteado 200,000 tweets, ¿no? O tuiteaban a la semana 3,400, cuando eso no lo puede hacer ni el New York Times, ¿no? Que usan bots para poder impulsar sus artículos. Entonces, este coro es muy importante porque es el que va a fortalecer la narrativa que se coloca, ¿no? Y luego vendría una tercera categoría que son los troles. Hay que castellanizar el término y no decir trolls, sino troles, cuya función es no tanto apegarse a un guión que hacen las otras dos cuentas, sino justamente cómo articular un ataque y un acoso selectivo sobre aquellas cuentas, personas, opositores que están afectando, digamos, que están afectando. Tengo una perra que está exigiendo que le abra la puerta de manera muy intensa y va a empezar a llorar. Denme un segundo. A ver, Mara. Ándale, córrele. Córrele, 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 córrele. Córrele. Ándale. Perdón, una enorme disculpa, pero tengo 11 perros y algunos son muy exigentes. Entonces, bueno, estábamos en que los troles siguen una estrategia de acoso selectivo, operan sin guión, pero operan para fortalecer la narrativa que ya se impulsó a tempranas horas, ¿no? Y se me olvidó mencionarles que en nuestros análisis tenemos claro que los maestros de ceremonias operan de manera principal en la mañana y luego a la 1 antes de los noticieros nacionales y luego a las 11 de la noche para dejar, digamos, como instalada una narrativa. Y finalmente vendrían los fans, que llamamos fans, que es gente común y corriente, que se sube al ring, ¿no? De manera a veces muy reflexiva o les encanta el pleito, les encanta estos discursos de odio que pueblan nuestro espacio público y digamos su papel es importante porque le da un giro de credibilidad a lo que se orquesta de manera no orgánica, ¿no? Entonces, cuando tú preguntas, Ernesto, si esto se puede parar, nosotros pensamos que sí es posible si, por un lado, pensamos en estrategias de alfabetización, ¿no? Que es una palabra que no me gusta mucho, pero que indica esta idea necesaria de educarnos como usuarios, ¿no? Como arrobas en las redes, porque nuestra arroba es nuestro cuerpo. Nuestra arroba es lo que somos frente al espacio público, ¿no? Entonces esto es muy importante. Y la otra es detenernos antes del clic. Yo digo que este dedito es uno de nuestros principales enemigos, ¿no? Es el dedo del clic, enter, compartir. Y entonces uno comparte porque te confirman, están en tu doxa y ahí vas, ¿no? Y te metes al patio de primaria de la pelea donde se arrancan los pelos, los escuincles, ¿no? Entonces, esto es muy importante frenarlo, ¿no? Entonces, yo diría que con estos elementos me falta poner otro para que se entienda lo que les vamos a enseñar, que tiene que ver con lo que hacemos en Signa. En Signa hacemos un monitoreo cotidiano del espacio público expandido, es decir, no nos centramos exclusivamente en un análisis nacional, ¿no? Estamos atentos a Cuba, a Estados Unidos, nuestro estudio sobre el Capitolio, la toma del Capitolio reciente ha sido muy importante, etcétera, ¿no? Entonces, a través de este monitoreo lo que nos interesa es justamente colocar la idea de que nos importa un espacio, una conversación saludable, una conversación que facilite la disidencia, que acepte el punto de vista contrario, ¿no? Entonces nos metemos pues en aquellos elementos que justamente
vuelven visible estas cuestiones, ¿no? Entonces, trabajamos fundamentalmente con Twitter, que ha sido, digamos, aunque no es la red con mayor número de usuarios, es sin duda la red más relevante para la discusión política en el país. Trabajamos con YouTube, ¿no? Que ha venido a trastocar todo el ecosistema digital, que se ha convertido en algo muy relevante. Y trabajamos con Instagram. Con Facebook hemos dejado de hacer análisis porque el señor Zuckerberg metió el freno de mano y nos dejó ciegos a los investigadores, ¿no? No podemos entrar a lo que se llama la API, ¿no? Que es ese lugar donde nosotros con nuestras herramientas en Signa nos conectamos para extraer, para hacer la minería de datos, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos. Y luego, en este análisis multicapa, después de estas descargas, con términos de búsqueda que pueden ser hashtags, arrobas o menciones, hacemos, digamos, las primeras visualizaciones a través de herramientas de open source, ¿no? Que son abiertas, para, digamos, más o menos tener para calibrar la intensidad de la conversación, que vamos, ahorita que vean los grafos, les voy a ir explicando mejor, donde cada uno de nosotros es una bolita, es decir, en los grafos, nuestra participación en una conversación se refleja en lo que llamamos nodo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cada vez que Ernesto, Daniel y yo interactuamos, formamos una pequeña comunidad, un clustercito chiquito que puede ser observado por estas herramientas, ¿no? Pero, por ejemplo, si Daniel Paloma, Ana Guzmán, Juan Manuel Villalobos, Ernesto y los que estamos en esta sala, ahorita empezáramos a tuitear, cafecito sereno, estamos discutiendo, hashtag Ibero Seguridad, formaríamos un clúster mucho más amplio que nuestras herramientas van a permitir ver, ¿no? Entonces, podemos ver muchas cosas, ¿no? Y no les gusta a muchos que sepamos ver estas cosas, ¿no? Entonces, este nodo que tenemos entre Daniel y yo, ¿no? Que va de ida y vuelta, está formado o pegado por lo que llamamos aristas, que son las líneas de relación. Entonces, Daniel y yo estamos conversando y luego llega un troll y nos ataca. Entonces, esa línea unidireccional se descompone y se va a las orillas de la visualización. Entonces, nodos y aristas son elementos importantísimos en nuestros análisis porque nos permiten ver quiénes participan, qué narrativas se colocan, cuáles son los hashtags vinculados a una cierta conversación y qué tan manipulada está una conversación. Y creo que con estos elementos ya puedo compartir pantalla. Lo voy a hacer rápido para que podamos tener tiempo de platicar. ¿Estamos de acuerdo? Acá estoy. Adelante, claro. Gracias. ¿Se ve? ¿Sí? Ok. Entonces, lo que no sé si está en pantalla completa. A ver, permítame un segundito nomás para revisar. Ok. Ok, ahí está. Muy bien, entonces, en la primera transparencia, lo que vemos es justamente cómo inicia el conflicto del que les hablé, este tercer momento, ¿no? Cómo emerge y se vuelve visible la red AMLOB, ¿no? Entre enero y marzo del 2019. Estos son los... Perdón. Rosa, estamos viendo solo la portada y no lo estamos viendo en formato de pantalla completa. A ver, entonces, permítanme, voy a dejar de compartir. Voy a ir a la presentación. Ah, es claro, no estaba en modo de presentación, una disculpa. Entonces, ahora, perdón, acá está. ¿Ahora? Ahora sí, ok. Entonces, ahí lo que tenemos, perdón, me adelanté. Era la anterior. Aquí. Entonces, aquí lo que vemos fueron aquellos primeros ataques, si ustedes se acuerdan, contra el Reforma. Ahí empezó
el desorden entre enero y marzo del 2019, y entonces fue una polarización, pero que todavía admitía ciertas escapes, ¿no? Ciertas formas de quedar atrapado en estas lógicas, ¿no? Entonces ahí lo que tienen es todo lo de forma es un hashtag, es el más grande, luego vendría la red AMLOP, que sería otro nodo grande, luego el no soy bot, soy real, que fue con lo que nos contestaron o que estuvieron duro y dale con que no eran bots, cuando nosotros nunca dijimos que eran bots, ¿no? Entonces, este es una primera visualización de esta fecha que recoge justamente el inicio de este manejo que ya francamente, pues ya ni resultado les da, pero luego podemos hablar, ¿no? Luego viene el 2 de mayo del 2019, ¿no? Donde vemos ya empieza ya a manifestarse un rechazo al AMLO, el mejor presidente del mundo, AMLO, estamos contigo, AMLO, tal cosa, ¿no? Porque vemos aquí, por ejemplo, ustedes ven en azul un clúster que está organizado justamente a partir de una oposición a esa narrativa, que sería AMLO renuncia, ¿no? Entonces, esto me parece que es muy relevante para entender y vean cómo todas esas bolitas que están por fuera que no alcanzamos a ver, es que si pudiéramos ampliarlo y pudiéramos navegar el grafo, que se puede hacer si se meten a nuestras páginas, podríamos ver cómo hay mucha gente que se conecta a esta discusión, pero sin participar activamente, pero de todas maneras quedan reflejados ahí, ¿no? Entonces son momentos muy, muy claves. Para mí o para nosotros es lo que llamamos el primer punto de inflexión, que fue ya en septiembre del 2019 en la inauguración de un hospital, cuando el presidente utiliza esa famosa frase de fuchi, ¿no? Fuchi, caca, guácala, ¿no? Es el momento en el que emerge posterior a esto el hashtag el cacas, ¿no? Cuando empiezan a bautizar al presidente de esa manera. Entonces, este es un grafo que recoge también puros hashtags y la participación de algunos usuarios en estas conversaciones, y lo que es muy relevante es cómo se conecta la discusión con la seguridad de Tamaulipas. No tenemos tiempo de meternos a fondo, pero lo que les quiero mostrar es cómo se van articulando estas conversaciones, que son no orgánicas y algunas orgánicas que se entremezclan, ¿no? Pero como les repito, en la página signalab.mx, ahí están los estudios completos, ahí los pueden leer, hay instrumentos como para leer los grafos, ¿no? Luego vendría, para mí es el elemento que marcó, digamos, un antes y un después en el sexenio, que es el llamado Culiacanazo. Este grafo a mí me impresiona muchísimo, es casi, si le quitamos las letras, es un grafo práctica, es un arte, ¿no? Pero vean ahí cómo justamente los dos colores hablan ya de lo que tú, Ernesto, en el principio llamaste ya una polarización llena de un conjunto de odio. Este día de la detención y luego liberación de Ovidio Guzmán, ese día por alguna cosa estábamos todos en el laboratorio, todos. Entonces teníamos funcionando 10 computadoras y fue muy fuerte darnos cuenta de cómo la gente en el principio del operativo empieza a tuitear, ahí vienen las camionetas, no pasen por tal lado, tengan cuidado, ¿no? La gente de Culiacán. Y expresando durante 5 o 10 minutos su angustia ciudadana frente a lo que estaba sucediendo. No tardaron ni 10, 15 minutos en aparecer el hashtag AMLO, el mejor presidente del mundo, ¿no? Y montándose sobre toda esta discusión. Y entonces, esto para mí abre ya un enfrentamiento brutal entre dos posiciones,
donde, digamos, quedamos del todo atrapados los ciudadanos, ¿no? Es muy difícil salirse de esta lógica. Y para mí el tercer punto de inflexión a lo largo, digamos, de lo que ha sido este sexenio, es cuando el año pasado, en octubre del 2020, un grupo de intelectuales y de académicos y de activistas firmamos un desplegado, ¿no? Diciendo que era importante ya, que ya bastaba el ataque a la prensa, que era muy peligroso, etcétera. Y esto ya, digamos, como que detonó unos ataques brutales, ¿no? Por parte primero del presidente y luego de la operación en redes, ¿no? Que realmente es muy, muy compleja y muy, muy desgastante, ¿no? Tendríamos luego, cuando cumplen 2 años en el poder, ¿no? Hicimos una descarga, porque no solamente hacemos visualización de nodos y aristas, también hacemos análisis semántico, ¿no? Y entonces analizamos cuáles son las principales palabras que aparecen vinculadas a determinado tema, ¿no? Entonces aquí festejaban la llegada al poder en 2 años, ¿no? Entonces, digamos, si le echan un ojo, pues van a ver FIFIs, la Cuarta Va, la FGR, TEAMLO, ¿no? Que fue muy utilizada, el Doctor Muerte, entonces ahí se les meten los del otro lado, etcétera. Entonces es muy interesante ver esta grieta, ¿no? Esta grieta donde uno ya no sabe, comentábamos cómo uno puede poner un tuit crítico con una intención de criticidad importante y ese tuit es agarrado por cuentas, digamos, que son también falsas, ¿no? En el sentido de que sí están operadas por personas, pero que la usan para pegar de manera no, pues no, digamos, no racional, ¿no? Una crítica no racional al poder. Y luego viene lo que para nosotros fue una cosa terrible, ¿no? Que fue el análisis que hicimos junto con Artículo 19 y Aristegui Online sobre el caso del hostigamiento a periodistas en Notimex, ¿no? Entonces nos vinieron encima. Este es un grafo que recoge los ataques que hemos recibido, que recibimos durante los 15 días posteriores a la publicación de ese informe, donde ven, por ejemplo, cómo Signalab está al centro, ¿no? Convoca una serie de ataques, ¿no? Por el otro lado está Aristegui Online, ¿no? También, que es vinculado a León Krause, ¿no? A Ramos, y luego del otro lado están Notimex y Artículo 19, ¿no? Porque ahí el conflicto fue más duro, proceso, ¿no? Como un pequeño clúster al final, ¿no? Entonces, este fue un momento para nosotros muy complicado, ha seguido siendo un momento complicado, pero bueno, ahí andamos trabajando, ¿no? Y luego finalmente viene, digamos, ya no alcanzo a presentarles nada de lo de quién es quién en las mentiras, porque apenas estamos trabajándolo, pero este es el grafo que recoge los ataques, artículo 19, cuando el presidente declara que son panistas y que son intervencionistas y que están financiados por Estados Unidos. Y entonces ahí me parece, todavía no lo tengo amarrado, digamos, conceptualmente como para poderlo formularlo, pero para mí sería como el origen del quién es quién, ¿no? De esta nueva sección, y ya, digamos, ya no es la estrategia digital basada en el ataque y en la descalificación, sino un punto arriba que sería exhibir a los actores políticos en lo que se ha convertido, digamos, la pantalla verde del presidente, ¿no? Entonces, me parece que con esto, bueno, finalmente sí, perdón, hemos trabajado con un financiamiento del Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos, un fondo electoral. Trabajamos todo el análisis de las elecciones y ahí vemos también otra vez la polarización, ¿no? Que ha sido brutal, los ataques al INE, ¿no? Por un lado yo defiendo al INE, que pensamos que podía haber alcanzado mayor peso, pero vean ahí, INE, Morena, fuera Lorenzo, INE rompe el pacto, etcétera, ¿no? Entonces eso también nos habla
de cómo se va exacerbando y cómo se va colocando una narrativa del INE como corrupto y como ineficaz. Y por eso mi parte sería, digamos, lo que quisiera compartir con ustedes y quedo a la orden. Gracias. Gracias, Rosana. Voy a hacerte algunos planteamientos y después, por favor, te voy a pedir algunas nuevas reflexiones. Y por favor, a las demás y los demás, pues vayan ahí preparando sus comentarios. Estas sesiones son sesiones pequeñitas porque nos permiten precisamente que pueda quien quiera hablar y hacer reflexiones, preguntas, etcétera, con detenimiento. No resisto pensar en el Coliseo Romano, escuchándote. Yo pienso, me regresé a aquel momento hace muchos años en la historia cuando me conocí por primera vez la frase "If it bleeds, it leads". Exacto. Aquella frase de oro de la prensa en ese proyecto de Violencia y Medios que teníamos en INCIDE, en donde tratábamos de descifrar las claves de los medios de comunicación para explotar de manera emotiva los hechos de sangre. A ver, dos o tres reflexiones cortas para ver qué te provocan. ¿Tiene futuro incidir utilizando las redes digitales sin conocer lo que tú acabas de decir? Ahorita te voy a poner varias más, pero tiene, digamos, quienes estamos usando redes y lo vemos como herramienta de trabajo y no conocemos lo que tú acabas de decir porque no tenemos modelos de interpretación que intenten categorizar cómo se usan, para qué se usan las redes. La pregunta es si ahí hay futuro en el proceso de incidencia para el cambio social si no conocemos estas herramientas. Segundo. Perdón. No, sí, adelante. En algún momento dijiste, este manejo que ya ni resultado les da. Y entonces, ¿por qué invierto en un conflicto cuyo resultado no necesariamente lo tengo a mi favor? Es decir, invertir en la conflictividad en las redes es una apuesta política en sí misma, independientemente de que yo tenga a través de ese conflicto un resultado deseado para mi auditorio, para mi bandera política, la que sea. Siguiente, o sea, la pregunta es la rentabilidad del conflicto, la rentabilidad política del conflicto a través de las redes digitales. ¿Cuál es la rentabilidad política del conflicto a través de las redes? Y uno más. ¿Cuál es el valor de cambio de la mentira? Y a mí sí me hace falta algo de dónde agarrarme cuando la mentira es mucho más popular que otra cosa. La verdad no sé qué hacer, Rosana. Es como un desfonde y como una crisis de sentido en la que yo al menos personalmente entro, pero también me parece que nuestros parámetros como programa entran en crisis cuando lo que tenemos enfrente es una mentira grandota. Es decir, una mentira que es capaz de convocar de tal manera que aplasta cualquier otra cosa que apele a algo que pudiéramos llamar evidencia, a algún método, tratando de confrontar una suerte de efecto bola de nieve, que ya tú explicas de varias maneras, ante lo que puede ser una mentira que no se preocupa por ser mentira. Es decir, no tiene que ser contrastada. Yo dije hace muchos años, Rosana, que el discurso político es un discurso que no necesita explicarse. Lo he puesto a discusión de muchas formas frente a los medios de comunicación, cuando digo que de pronto estamos, las personas que hacemos investigación, estamos de pronto en desventaja, porque cuando mentimos, desde posiciones de investigación académica, nos metemos en problemas, claro. o cuando menos en algunos ámbitos académicos. Ajá, no como recientes títulos otorgados o niveles del SNI, ¿no? O haces un argumento que puedes sostener. Hace muchos años lo que yo hacía
y lo hago de otra manera ahora con los medios de comunicación, es, a diferencia de ese discurso político, el mío sí necesita argumentos. Y el mío sí necesita fundamentos porque yo me comprometo con este discurso. Pero parece que tiene un valor de cambio mucho más fuerte la mentira. Entonces te dejo esto, Rosana, a ver qué te provoca. Claro, no, muy, muy interesantes. Ojalá yo tuviera respuestas para todo, pero voy a intentar balbucear algunos elementos en los que me colocan tus reflexiones, tus preguntas. A ver, ¿tiene futuro el tratar de incidir sin saber todo esto? Yo creo que sí. Y yo creo que sí, porque efectivamente vemos que en muchos casos, por ejemplo, pensemos en el más reciente caso de amenaza brutal, inconcebible a Susana Oresti antier, ¿no? Entonces me parece que la respuesta contundente y solidaria de las y los tuiteros, de los usuarios, de los periodistas, lo que se consiguió en términos de comunicados, te hablan de que es un espacio que no está tomado del todo, que es un espacio en el cual podemos intentar colocar otras narrativas, ¿no? Entonces, yo soy optimista de closet, ¿no? Pero sí me parece que esto tiene solución, es decir, que tenemos que cada vez más impulsar y no callarnos. El valor político de la mentira, la rentabilidad del conflicto es que nos callan, ¿sí? Es decir, que te da miedo. Las amenazas a las chavas, ¿no? Pensemos no en las grandes figuras, ¿no? Sobre las cuales recientemente escribí en Reforma, ¿no? Pero pensemos en una periodista como Reina, la que interpeló hoy al presidente con lo de quién es quién, padecen ataques terribles y entonces la respuesta es yo no me voy a meter en esa discusión porque me va a tocar a mí, ¿no? Entonces creo que lo que es muy importante es entender que es un espacio, como ha sido siempre, el espacio público, el espacio democrático, es un espacio en disputa. Claro que acá ya no es disputa, ya es como tú dices, un coliseo romano en el cual a veces quedamos atrapados. Pero sí me parece que lo importante es mantenerse y no quitarse, porque el conflicto funciona en la medida en que te permite sentar una agenda, ¿no? Entonces, pensemos, fulano de tal periodista es un corrupto, horroroso, espantoso y lo paga la CIA, ¿no? Y ahí estás todo el día leyendo y discutiendo, están tomando los hashtags para que no se discuta la violencia, para que no se discuta guililla, para que no se discutan problemas de seguridad claves en el país, ¿no? Para eso sirve el conflicto. Pero cuando yo digo ya ni les funciona, es porque cada vez es más evidente lo fake de sus estrategias, ¿no? Esta idea del conservadurismo y de que, etcétera, de que todos somos de derecha y espantosos, ya no tiene, digamos, el mismo punch que pudo haber tenido, pero sigue siendo rentable en la medida en que tapa la verdadera conversación, ¿sí? Es decir, quedamos, como les mostré en los grafos, discusiones que podrían ser relevantes quedan opacadas, es más difícil que yo me encuentre, por ejemplo, si decimos, el feminicidio es intolerable y todas las mujeres jóvenes de este país y todas las demás tienen derecho a una vida libre de violencia y arrobo a Ana Guzmán, ¿no? Y entonces ella me retuitea y luego nos caen 25 troles y luego ya nadie nos acompaña porque nos da miedo, ¿no? Entonces el problema es ese, que tenemos que ser más claros políticamente en nuestro modo de posicionarnos en las redes sociales. Y no se diga YouTube, que está haciendo, ojalá puedan leer el último informe que hicimos sobre el INE, está publicado si Paloma, puedes poner el enlace, por favor, en el chat, porque ahí analizamos justamente el nuevo papel de YouTube en toda esta estrategia, ¿no? Entonces yo creo que es importante. La mentira, como tú lo dices, ya da lo mismo, ¿no? Da lo mismo lo que dices, que lo que no dices,
Pero yo creo que esto no se puede entender solamente desde las redes, ¿no? Tenemos que entender el fenómeno complejo de la emergencia o el surgimiento de líderes políticos, de actores políticos, presidentes, que han hecho una apuesta por la construcción de una fantasía que es impulsada desde las redes, ¿no? Pensemos el caso más nítido, es Trump, ¿no? Trump, hablándole a sus votantes, está exacerbando la mentira, está exacerbando el miedo, pero Trump no inventó a sus votantes, eso es lo que tenemos que entender. Esos votantes estaban ahí antes de Trump y lo que él hizo fue lograr articular ese descontento, ¿no? Y entonces ponerlo en clave de estrategia digital. Y para eso hay Steve Bannon, ¿no? Este hombre espantoso de la alt-right, es especialista en este tipo de campañas. Pero también pensemos en Bolsonaro, que fue el que inventó las campañas por WhatsApp, ¿no? Bolsonaro dijo, a ver, ¿qué es? Bueno, él no, a sus asesores. A ver, ¿qué buscamos? Bueno, buscamos lo que yo llamo tecnología de proximidad. ¿Qué te pasa con el WhatsApp? Con el WhatsApp estás con todos los controles bajos, porque es donde hablas con tus cuates, con tus compañeros de trabajo, con tu familia, con tus amigos. Entonces te llega una cadena o te llega una noticia falsa y estás sin filtros, o sea, eres más vulnerable a la manipulación, ¿no? Eso empieza con Bolsonaro. Pero pensemos ahora en estas estrategias de nuestro gobierno que son sumamente complejas, ¿no? Entonces, tienes eso, tienes compañías poderosísimas como NSO Group, ¿no? La compañía israelí que vendió programas de espionaje, ¿no? Entonces, es un conjunto de factores que a veces sí, yo entiendo que hacen que uno diga, esto ya no tiene sentido y estaríamos mejor sin redes. Pero luego pienso en los padres que hacen un llamado para salvar a sus hijos del cáncer o de alguna enfermedad y digo, no, o sea, esto llegó para quedarse y lo que tenemos que hacer es un esfuerzo enorme, ¿no? Los que no estamos metidos en esta bola de colores de polarización, tenemos que hacer un trabajo cotidiano. Los columnistas, las opinadoras, tomar todos los espacios, ¿no? O sea, hay que tomar el espacio, es lo que podría decir. Gracias, Rosana. Voy a leer algunas preguntas que ya están por aquí en el chat. Dale. Asómense porque hay recomendaciones de algunas cosas que se pueden ver en Netflix sobre estos temas. Sara Sefcovic, que por cierto va a presentar en un espacio como este su nuevo libro que lleva por nombre Demasiado Odio, que lo escribe mucho después de aquel otro libro Demasiado Amor. Dice lo siguiente, mi pregunta es de tipo sociológico. Más allá del caso concreto de AMLO y la 4T, ¿no consideras que el poder insultar y agredir por oposición a la moda de la posibilidad y todo hay que perdonarlo, es una necesidad sociológica, social y no solamente política? ¿Qué contestas? Para darte pregunta por pregunta. Hay otras, Ok. pero... Bueno, primero, muchísimas gracias. Qué gran honor poderte saludar, Sara. A ver, indudablemente tienes toda la razón, que era lo que yo intentaba plantear en la primera parte de mi intervención, que tiene que ver también con que no es solamente una necesidad de confirmación en mis creencias, también es una necesidad, digamos, de tomar parte, de sentirte parte, ¿no? Esto lo analizamos, no solamente, tienes razón, tenemos más análisis más allá de la 4T. Ahorita estamos trabajando el caso, digamos, de las Olimpiadas, ¿no? De Alexa y de Simone Bale y los ataques que han recibido, ¿no? El cuerpo, el género, la violencia digital, que son muy interesantes, digamos, como reveladores de esta pulsión, porque no se puede llamar de otro modo, esta pulsión de odio, esta pulsión de que no me pasa nada si digo bueno, espérenme, tenemos ahorita el caso de las famosas chiquirrucas, ¿no? Que acaban prácticamente de casi violar a un migrante afuera de un centro de migración, FM4 Libre,
y ahí siguen, ¿no? Ahí siguen. Entonces, la falta de consecuencias en el discurso digital son cosas que tenemos que ir trabajando, porque efectivamente están vinculadas a una cuestión de tipo, pues quizá a lo mejor, Sara, no sé, pensar en términos antropológicos, ¿no? Una cuestión muy profunda, ¿no? Donde la agresión, pues, me ratifica, ¿no? Pero no tengo respuestas más allá de eso, pero sí, indudablemente no se agota en una estrategia de tipo político y no se agota, digamos, en una necesidad de desbaratar al adversario, ¿no? Sino también de afirmarme a mí en ese, si yo te desacredito a ti, me afirmo a mí misma, ¿no? O sea, es un poco en ese sentido, ¿no? Daniel Ponce pregunta que qué piensas de los movimientos tipo No Hate o proyectos Centinela, que intenta con argumentos confrontar con preguntas o con ejemplos, desmontar discursos de odio. Mira, creo que son perlas, ¿no? En un océano lleno de sapos y que son cuestiones que hay que cultivar y que hay que procurar, digamos, que crezcan. Lamentablemente, por ejemplo, un espacio que se llama Surciendo, que es un hermoso espacio, ellos, Sur siendo con S, y están en Twitter, Sur siendo. Y ellos es un grupo de chavos y chavas que trabajan desde Chiapas. Ellos tenían un proyecto hermoso que era entrevista, tweet entrevista, bellísimo proyecto. Y entonces iban trabajando justamente contra los discursos de odio a través de pequeños tweets donde iban hablando con distinta gente. Y tuvo mucho impacto, tuvo mucho éxito hace 3 años aproximadamente. Pero digamos, el esfuerzo de sostener espacios de esta manera más organizados es muy difícil. Entonces, por eso yo pienso que sí hay que impulsarlo y sobre todo darles la mayor visibilidad posible, ¿no? Yo creo que ahí a veces se me antoja escribirles a las grandes cuentas, ¿no? Que tienen 20, 30, no, ¿cuál? 200,000, 600,000 seguidores y decirles, oigan, hagan paro, ¿no? Ayuden a difundir a la gente no visible, ¿no? Que es algo que tenemos que hacer todos, ¿no? Volver. Esa idea de Twitter que también se fue perdiendo de Follow Friday, ¿no? Donde tú podías recomendar tuiteros, creo que también son estrategias de visibilizar, por ejemplo, algo que a mí me tiene con el corazón destrozado, que es la vulnerabilidad de las mujeres periodistas en zonas de guerra, ¿no? En este país, ¿no? En las periodistas en Oaxaca, en Tamaulipas. Entonces hay que volver, porque no las ven, ¿no? O sea, vemos este país tan centralista, ¿no? O sea, donde todo lo nacional es el zócalo, es muy importante por eso las redes sociales, ¿no? Para construir un México más plural. Rosana, ¿por qué la amenaza a Uresti provoca una reacción así y otras amenazas a periodistas no provocan una reacción así? Claro, bueno, primero porque lo de Uresti no se había visto nunca. O sea, ningún cartel. Yo tengo estudiando y el tema de Michoacán en concreto muchos años. Viene ya mi libro a final de año sobre el tema. Pero eso no se había visto jamás. Ese ataque directo brutal, ¿no? O sea, propagandístico, además, con estos tipos camuflajeados y las armas. Eso impacta profundamente, pero por el otro lado, vuelvo al tema de la visibilidad, porque se trata de figuras que ocupan una posición muy central, son nodos centrales, y estos nodos centrales tienden a convocar muchísima atención, ¿no? Entonces, desde mi propia lógica, y no involucro a Signa, a mí me gusta más que los tuiteros y las tuiteras, o al revés, nos convirtamos no en nodos centrales, sino en nodos de intermediación, que somos los más peligrosos. ¿Sí? El nodo de intermediación es muy peligroso porque pone al habla a comunidades distintas, ¿no? Entonces, la intermediación es clave, no la centralidad. Tú puedes tener 600,000 seguidores, 1,000,000, 300,000, los que quieras, ¿no? Pero si no haces intermediación, tu incidencia
Pues se refiere, o sea, vuelves al modelo antiguo del one to many, cuando la lógica de las redes es many to many, ¿no? De muchos a muchos, eso es muy importante. Desde los estudios sobre delincuencia organizada durante muchos años, Rosana, amigas, amigos, se aceptó, creo que bastante en el foro de quienes profundizaron en esto, particularmente respecto a la delincuencia organizada en México, que levantar el perfil de la conflictividad, entre otras cosas utilizando la violencia armada, no era rentable. Esto quedó claro en las hipótesis, hoy se habla de otra cosa, pero me interesa ahorita referirlo asociándolo al uso de las imágenes y las redes como instrumento de poder de la delincuencia organizada. Yo recuerdo un desayuno que tuvimos alguna vez en el periódico El Universal, hay una cita a una frase de García Luna invitado a ese desayuno. Imagínense ustedes, García Luna en aquel momento decía que la violencia se iba a contener rápidamente porque los violentos eran un puñado. Pero a lo que voy es que se acababa de poner uno de los primeros videos donde alguno de estos grupos amenazaba y iniciaba una ejecución que no se ve en el video, pero se supone que el video es cortado en el momento en el que la ejecución se realiza. Empezaba el uso de estos medios, de estos formatos, Rosana, hasta llegar a este punto. Un punto en donde hay un aprendizaje desde las violencias organizadas para hacer un montaje completo, lanzar una amenaza y, según las hipótesis trabajadas por mucho tiempo, generar una posible reacción organizada que fue lo que generó de condena y, sin embargo, Rosana, de todos modos lanzarlo. Es decir, mi mensaje de poder tiene probablemente mayores réditos que cualquier costo que me pueda provocar desde una perspectiva según la cual pudiera yo generar una reacción organizada de la sociedad y del Estado, mostrándome yo de esa manera. ¿Qué opinas? No, sí, indudablemente. Mira, yo el día de lo de Urresti, yo me preocupé mucho y entonces le escribí a un amigo periodista que tengo, que quiero mucho, le dije, oye, esto está gravísimo, hay que sacar a esta chava del país, no manches. Y su respuesta, que me llegó hasta la tarde, me tiene pensando, me tiene dándole vueltas a la cabeza. Y él me dice, no, para nada. La respuesta tiene que ser que les va a caer la madre de todas las megamadrizas por haberse atrevido a llegar a estos niveles, porque si sacan a Azucena, ¿a dónde nos vamos todos los demás? Esa fue su respuesta y me pareció brillante, ¿no? Entonces, digamos, los expertos en propaganda, sin duda, fueron la familia y los caballeros templarios, que ahí siguen travestidos en los Viagras y en otras formas, ¿no? Entonces, el manejo simbólico, aquellas llamadas de la tuta, los noticieros, el uso, digamos, del manual del caballero templario, todo esto les ha, digamos, abonado a un poder extremo vinculado a la siembra del temor, pero sobre todo a la siembra o sea, la capacidad de comprar voluntades, ¿no? Los soldados, digamos, de los templarios y los sicarios y de la familia no eran sicarios normales, eran guerreros medievales evangelizados, ¿no? Entonces, esto es muy difícil, ¿no? Y ahí el papel de YouTube ha sido clave, y esto también lo han aprendido a hacer los grupos extremistas del Islam. Tiene un poder importante, ¿no? Tiene un poder importante. Y Daniel nos hace otra pregunta que nos ayuda también para las otras personas que vayan mirando este material. ¿Hay estudios comparados a nivel internacional sobre violencia digital, Rosana? ¿Qué nos
qué nos recomiendas que veamos además? Mira, hay varias cosas, hay varios informes que pueden leerse, pero a mí me parece que el más relevante de las cosas que yo he visto últimamente es el informe que acaba de publicar Facebook sobre transparencia, violencia, y hay un tercer eje, está en línea, está en su sitio de Facebook, y es demoledor porque muestra, va trabajando el caso de Rusia, el caso de México, y en el caso de México, los datos que tiene sobre manipulación de la plataforma por parte del PRI y de Morena, o sea, de actores del PRI y de Morena, es demoledor. Entonces sí es muy bueno porque es un análisis muy transparente en ese sentido, pero también hay estudios de Media Free, no recuerdo el nombre de la organización, a ver si Paloma me ayuda ahorita con ese nombre, es Free Speech Global Organization, es una organización global que va monitoreando permanentemente esta discusión, ¿no? Entonces, pero a nivel académico no existe. Tengo un colega, Emiliano Trere, en Milán, que está intentando impulsar un proyecto en el que participemos estudiosos del tema de distintas partes de América Latina para tener un comparativo. Hay un informe de Guatemala que es brutal también. La cuenta de este señor del relator de Lanza pone continuamente referencias a este tipo de estudios, ¿no? Es una cuenta muy interesante la de... Tenemos aquí de Yoloshotli Casas Chousay. Periodistas de 24 estados nos dedicamos a reconstruir las historias de periodistas asesinados en México en los últimos 20 años. Ojalá sea de su interés. Mataranadie.com. De Rodrigo Peña, felicidades a Rosana por el gran trabajo. Pregunta, siguiendo la idea del espacio público extendido, hace años se pensaba que las redes virtuales tenían el potencial de extender la democracia, al estilo del espacio público como lo entendió Habermas. Pero más bien parece que ha extendido el espacio para el conflicto. ¿Será que las redes son más una amenaza que una extensión de la democracia? A ver, primero para Yolo, qué padre trabajo. Yo estuve muy vinculada al grupo de Nuestra Aparente Rendición que armó Lolita Bosch y en el que participamos muchísimos activistas académicos. Y está este libro de Alguien murió en una noche terrible, donde se reúnen estas historias de muchos de los periodistas, pero sí me parece que es fundamental y sobre todo en esfuerzos, ¿no?, que vengan desde distintos estados. Así que los vamos a seguir, pero con muchísimo cuidado, y muchísimas gracias por su trabajo. A ver, yo creo que pensar en términos de amenaza o salvación no nos ayuda demasiado, ¿no? O sea, como analistas que somos, como pensadores, ¿no?, de la cultura, de lo contemporáneo, de la filosofía, en nuestra obligación, ¿no?, es traer más luz al fenómeno, ¿no? Entonces, yo no creo que las redes sean una amenaza a la democracia, porque las redes no tienen agencia, son una plataforma, son un dispositivo. Los que en todo caso somos una amenaza para la democracia somos las y los actores políticos, ¿no? Entonces creo que estas dinámicas han estado presentes en la sociedad. Por ahí Sara ponía el libro, ¿no?, de René Girard, que es un trabajo fundamental para entender muchas de estas cosas, y tienen un alma muy antigua, ¿no?, estas cuestiones. Lo que las redes hacen es visibilizar, augurizar ciertos fenómenos, ciertos comportamientos, pero para un lado y para el otro, ¿no? Entonces yo digo, en tanto las redes no tienen agencia y los portadores de agencia, es decir, capacidad de transformar a través de nuestros recursos materiales y simbólicos una realidad dada, intervengamos en las redes para hacer que, digamos, de veras sea posible trabajar en esa lógica de transformación, ¿no? Yo de Facebook estoy muy cansada, pero
realmente a mí me parece muy importante no quitarse de esos espacios, ¿no? Se une a la felicitación Pablo Monroy. Gracias. Yo me quiero quedar con la frase, bueno, con muchas, Rosana, me pusiste a hacer un chorro de notas, pero me encantó esto de no está tomado todo. No está tomado todo. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Y yo me quedaría con dos cosas. Primero, me da muchísimo gusto que la conversación no nos haya dejado solamente con un lamento, sino que nos deje una invitación para entender a profundidad y utilizar herramientas de comprensión para, desde mi punto de vista, un enfoque participativo, democrático, en el espacio, en las redes digitales, que permita hacer un contrapeso a la expansión de la violencia digital. Eso nos interesa mucho como programa de seguridad ciudadana y nos interesa también difundirlo a múltiples espacios de la Universidad Iberoamericana. Quiero preguntar si alguien tiene algún comentario más para pedirle a Rosana una reflexión final y cerrar el ejercicio. Rosana, déjanos con alguna reflexión final, por favor. A ver, bueno, pues me da muchísimo gusto. Yo creo que estas son el tipo de conversaciones que hay que buscar siempre, no aquellas donde todo queda claro, amarrado y empaquetado, sino justamente la posibilidad de plantearnos preguntas nuevas, que creo que es nuestra obligación, ¿no? Entonces, ahorita lo que quisiera, digamos, a manera final, es que algo en lo que nosotros queremos contribuir como laboratorio, como equipo de trabajo, es afinar los mecanismos para detectar la violencia digital en redes. En tanto son redes translocales, ¿no? Que no pueden decirse que son norteamericanas, no tienen asiento global, y eso lo discutimos mucho con la gente de Twitter, ¿no? Tenemos reuniones con ellos continuamente y recientemente con la gente de Facebook. Sus diccionarios, sus lexicones, que así se llaman, digitales, para captar la violencia digital, son muy débiles porque están pensados en inglés, ¿sí? Entonces nosotros ahorita estamos trabajando un algoritmo para construir un diccionario de riesgos supervisados para periodistas y defensores de territorio a través de violencia digital. Estamos en la fase beta, estamos en la fase final, y entonces en realidad son el tipo de cosas que podemos hacer para mejorar la vida en la red, ¿no? Entonces estamos muy entusiasmadas y entusiasmados con estos diccionarios, ¿no? Porque tenemos varias categorías: descrédito, humillación, acoso, ¿no? El descrédito se ha convertido en algo muy importante para los periodistas y creemos que son este tipo de cosas las que pueden ayudar, ¿no? Para que podamos captarnos con este semáforo de riesgo. Por ejemplo, estamos asignando valores, con esto termino muy rápido. No es lo mismo, ¿no? Y esto yo lo podrá confirmar, no tiene el mismo valor la amenaza a Azucena Oresti, que es una mujer, ¿no? Que tiene un valor doble de riesgo, ¿no? Si un hombre tiene uno, las mujeres tienen dos, las mujeres periodistas, pero ella trabaja en un medio muy poderoso, entonces tiene uno de riesgo, ¿no? Con respecto a periodistas que trabajan de forma independiente o en medios muy pequeños. Son varios factores, ¿no? Donde vamos midiendo esto. Entonces creemos que cuando esto esté listo, podemos emitir alertas con mayores capacidades y volver visible todo este lenguaje tan brutal y tan lleno de odio que se está utilizando. Y bueno, pues hay que seguir trabajando y no quitarse y mantener el espacio ocupado y libre de intervenciones. Bueno que dijiste, Rosana, que estos espacios que abren preguntas y continúan las conversaciones tienen un valor particular. Yo he estado siempre confrontado con este enfoque solucionista, que no sé realmente a quién le sirve, para qué,
en donde se quiere, pues al final, simplificar fenómenos de una complejidad extraordinaria, tratando de encontrar una suerte de recetas, de protocolos de cosas, de reglas que se supone que van a resolver cosas que en realidad requieren miradas profundas, complejas, cuidadosas y sostenidas en el tiempo. Transmitan, por favor, Rosana y Paloma, de parte del Programa de Seguridad Ciudadana, un reconocimiento y una admiración enorme a todo el equipo de SIGNA. Yo lo he hecho públicamente y lo seguiré haciendo. Yo admiro muchísimo su trabajo. Espero que produzcan mucho, mucho más por mucho tiempo y que sigan siendo un referente precisamente a la luz de todo lo que se ha explicado. A nombre del programa, muchas gracias a todas y a todos. Esto quedará en breve en el canal de YouTube del programa y las invitamos y los invitamos a que se asomen porque seguimos subiendo materiales con reflexiones siempre interesantes como esta. Buenas tardes y muchas gracias a todas y a todos.